Hola chicos, bueno aquí les estoy grabando el video para que puedan repasar lo que vimos en la última sesión con respecto a introducción a la programación en C Sharp y Unity. ¿Ya? Am, Hoy día vimos básicamente los condicionales, ¿ya? Los condicionales a nosotros nos ayudan mucho los videojuegos, sobre todo para hacer mecánicas, ¿ya? Abrir puertas, desarrollar puzzles, ¿ya? Diferentes tipos de mecánicas que nosotros podamos desarrollar en un videojuego, ¿ya? Y básicamente las condicionales tienen como tres componentes, ¿ya? El if, ¿no es cierto? Podríamos decir que si se cumple un tipo de condición, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir si tengo la llave, la puerta se puede abrir, ¿vale? Entonces el if nos sirve para eso, ¿no? Como dentro de una mecánica o una condición se cumpla algo y si se cumple algo, pasa algo. El else if a nosotros nos sirve como una segundo tipo de condición, una segunda tipo de condición, ¿vale? Um, Teóricamente y lo más lógico es que esta segunda condición tenga relación con la primera condición. Por ejemplo, si tengo la llave, la puerta se abre. Pero si tengo el escudo, la puerta se cierra. Por ejemplo, yo podría hacer una segunda comprobación y podría tener lógica con la primera comprobación que es el if, ¿ya? Pero eso no es una ley, ¿ya? Yo podría tener un if con una condición, un else if con otra condición, ¿vale? No es que tengan que estar relacionadas. Ahora, nosotros le damos una relación porque es mucho más lógico de leer, ¿ya? Es súper lógico. Y el tercer elemento es el else, ¿ya? El else básicamente es una especie de como condición por defecto, ¿ya? Que si el if no se cumple y el else if no se cumple, si ninguno de los dos se cumple, siempre se va a cumplir el else, ¿ya? Entonces podríamos decir que es un estado por defecto. Si condición 1 if no se cumple, condición 2 el if tampoco se cumple, siempre se va a cumplir lo que esté en else, mientras los otros dos no se cumplan, ¿vale? Entonces acá, bueno, igual les puse yo una especie de como recordatorio, ¿no es cierto? Ahí, comprobar una de las condiciones, el else comprobar otras condiciones y el else básicamente, si ninguna de estas dos se cumple esta, ¿ya? Acá, por ejemplo, un ejemplo, básicamente no está con código, lo puse con palabras para que sea un poquito más fácil. Entonces, si estudio, podría pasar el ramo, ¿ya? Eso es un tipo de condición. Y acá también lo relacioné con la primera, pero recuerden, no es obligación. Yo le puse else if, si juego todo el día, puede que no pase el ramo, ¿ya? Y el else, tomaré Coca-Cola. ¿Ven? Como pueden ver, los elementos que yo puedo ir comprobando, vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que tener relación, ¿ya? Eso nosotros se la damos por un tema de orden, ¿ya? Pero básicamente así sería. Em, las condicionales, ¿ya? Todo lo que yo puedo ir comprobando, ¿cómo se comprueba? Así prácticamente con qué puedo ir comprobando. Con estos operadores, los operadores lógicos, que sirven mucho, obviamente, para que eso pase, ¿ya? ¿Qué puedo comprobar? ¿Qué cosas puedo comprobar? Puedo comprobar si un elemento que voy a llamar A es menor a otro elemento que voy a llamar B, ¿ya? Entonces yo podría comparar, por ejemplo, si la vida es menor a las llaves, por ejemplo. O podría decir si los enemigos son menores a 10, por ejemplo. Básicamente puedes comprobar cualquier dato que sea menor a otro dato, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, el if, yo le podría poner si el número de horas que estudio es menor a 10, podría pasar el ramo. Bueno, debería ser al revés, pero como ejemplo se entiende, ¿no? Que básicamente estos operadores que estamos viendo acá, yo le puedo decir que un elemento sea menor que otro elemento, que es el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, obviamente es al revés. Si un elemento A es mayor que un elemento B, ¿ya? Entonces aquí, como pueden ver, puedo detectar si algunos elementos son menores
a otro, o también puedo detectar que si en algunos elementos son mayores a otro, ¿ya? El tercer elemento básicamente comprueba dos cosas, ¿ya? Aquí le estamos diciendo básicamente si A, como primer elemento, es mayor o igual a B, ¿ya? Esto es bien interesante porque cuando tú le dices que un elemento es mayor o igual, básicamente le estás diciendo que primero comprueba si ese elemento es mayor al otro, perfecto. Pero también está comprobando si el primer elemento también incluye que sea igual al otro elemento. Por ejemplo, yo podría decirle que si, por ejemplo, las vidas que tenemos en el juego son mayores o igual a 3. Eso significa que está contemplando básicamente 3, ¿no es cierto? Que es el número igual, y desde ese 3 hacia arriba. O sea, contempla el 3, el 4 y así sucesivamente hacia arriba, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. En cambio, cuando yo digo que un elemento solamente es A o un elemento primario A es mayor que B, no está contemplando el mismo número, automáticamente pasa al superior, ¿ya? Entonces eso es bien interesante. Esto sirve mucho que sea mayor igual o menor igual, por ejemplo, cuando un personaje queremos que muera. Por ejemplo, si yo tengo un personaje que tiene 3 vidas y viene un enemigo y ese enemigo me pega o me dispara y cuando me dispara me quita, por ejemplo, -4, podríamos decir que yo al tener 3 vidas y me quita -4, en realidad yo no tendría 0, yo en realidad tendría -1. Entonces, básicamente yo al código le podría decir si mis vidas son iguales o menores que 0, el mono muere, ¿ya? Entonces ahí yo estoy contemplando básicamente que la vida sea 0 y todos los números negativos inferiores a 0, ¿vale? Entonces, para esos casos nos puede servir. El elemento de acá abajo, que es el doble igual, ¿ya? Yo le puse que A igual a B, pero no es que sea igual de, básicamente, de asignarle un valor, ¿ya? Cuando yo le asigno un valor a algo, básicamente yo le estoy diciendo A es igual a 0. Cuando nosotros colocamos un igual, básicamente tú le estás diciendo que un elemento vale algo, como que le estás asignando un valor, básicamente. Pero cuando ustedes ven doble igual, ya cuando vean dos igual, lo que está haciendo básicamente es una doble comparación, pero también está, como de alguna manera está agregando una especie de como de pregunta. Es como que si le estuviera preguntando básicamente, A es igual a B, como que le está preguntando más que le está asignando, ¿vale? En esos casos, por ejemplo, podríamos decir A es igual a 1, si esa comprobación pasa, podría asignarle una consecuencia, ¿ya? En cambio, si yo le coloco un igual, le estás diciendo que A vale 1, le estás dando como un valor a A, ¿ya? Pero cuando tenemos doble igual, básicamente es como una especie de comprobación, ¿ya? Como que le estáis preguntando, es como una afirmación, lo estáis afirmando, A es igual a tanto, si eso se cumple, algo pasa, ¿vale? Entonces, eso significa el doble igual. Cuando vemos este signo de exclamación y el igual, básicamente estás haciendo una negación. Le estás diciendo mientras A no sea igual a B, que algo pase, ¿vale? Entonces, doble igual, estás comparando, una doble comparación y agregando una especie de pregunta. En cambio, con el signo de exclamación y el igual, básicamente lo estás negando, cuando A no es igual a B, ¿vale? Entonces, básicamente así funciona. También tenemos un operador que es el i, ¿ya? Que estamos viendo acá. Cuando ustedes colocan un i, básicamente nosotros podemos empezar a mezclar todo lo que hemos hablado, lo pueden empezar a mezclar. Podemos empezar a hacer muchas comprobaciones. Por ejemplo, yo le puedo decir si a es mayor a b y c es igual a d. En este caso, ahí el ejemplo que yo les puse en la imagen es básicamente si a es mayor que b y h es igual a f. Entonces, básicamente estamos haciendo dos comprobaciones. Y si esas dos comprobaciones se cumplen, básicamente yo le puedo decir que pase algo, ¿ya? Recuerden que todo lo que estamos hablando con respecto a estos operadores, nosotros los podemos colocar dentro de los if o dentro de los else if, ya en estos paréntesis que ahora yo puse ahí estudio y juego todo el día, todos esos comprobadores los podemos poner ahí adentro. Bueno, después de eso yo le agrego un ejemplo, pero era solo como para
recordar, ¿ya? Ahora, un dato bien interesante, cuando nosotros coloquemos una I, básicamente le estamos diciendo que esas dos cosas se cumplan, pero que una pase primero que la otra o la otra pase primero que la uno, básicamente el orden da lo mismo. Y eso es bien interesante porque eso también nos permite hacer mecánica un poco más libres, que primero un jugador, por ejemplo, encuentre una llave y después lea el libro. O que primero lea el libro y después pueda encontrar la llave. Como que finalmente el I no influye en el orden que queremos que pasen las cosas, ¿ya? Entonces eso queda una especie de como libertad para el jugador, ¿vale? Ahora, ¿cuántas I podemos poner? Todas las que tú quieras. Ya puedes poner si esto es igual a esto, y esto es igual a esto otro, y esto es igual a esto otro, y igual, y así sucesivamente puedes poner millones. Obviamente se puede, se puede. Ahora, yo no te lo recomiendo, podemos ir haciéndolo a poco para que no sea tan desordenado, pero sí se puede, ¿ya? Y el último, el de acá abajo, es el doble línea paralela, ¿no es cierto? Esta doble línea paralela, que básicamente significa O, ¿ya? Entonces aquí básicamente yo le puedo estar diciendo si A es menor que B o F no es igual a H, ¿ya? Entonces al ponerle la O, básicamente tú le estás diciendo si una condición o la otra se cumple. Cualquiera de las dos se puede cumplir y básicamente puede pasar algo que tú definas, ¿ya? Entonces uno es I, se suman y cuando tú le colocas O, es una o la otra, ¿ya? Entonces, como pueden ver, al principio puede ser un poquito enredado. Obviamente, entre más práctica uno lo puede empezar a mezclar en diferentes tipos de mecánicas, pero básicamente con esto ya podemos hacer cosas súper complejas, ¿ya? Aquí, como les decía, les puse un ejemplo como aplicando un poco esto, ¿ya? Son bastante básicos, pero para que se entienda. Entonces acá por ejemplo, yo le puse, si tengo el escudo de Sauro, el escudo de Sauro, o tengo la llave violeta, básicamente si tengo el escudo o tengo la llave, cualquiera de los dos si se cumple, la puerta se va a abrir, ¿ya? Como la primera comprobación. También estoy haciendo una segunda comprobación. Si aprieto la tecla H y salto, eso como segunda comprobación, básicamente le estoy diciendo, si alguien aprieta la tecla H y después salta, va a disparar. Pero si el jugador primero salta y después aprieta la H, también va a poder disparar. Como les dije hace un minuto, la I no determina un orden, ¿ya? Entonces puede ser primero uno, primero el otro o viceversa. No afecta, ¿ya? Entonces básicamente ahí uno empieza a jugar con estos operadores, los podemos poner dentro de estos if, podemos ir juntándolos, mezclando y hacer cosas bien entretenidas. Generalmente en el else, como les dije hace unos minutos atrás, es un estado por defecto, por ende no requiere algún tipo de comprobación, ¿ya? Pero el if sí y el else if sí. Ya generalmente el else como que no requiere nada porque si el primero no se cumple y el segundo no se cumple, va a cumplirse siempre lo que esté en el else, ¿ya? Aquí, por ejemplo, o sea, otro ejemplo, si estudio o repaso, ¿ya? Cualquiera de los dos, ¿ya? No es obligación uno del otro, es doble línea paralela, por ende no se vinculan, puede ser uno, puede ser el otro, cualquiera de los dos, si es cualquiera de los dos pasa, podría pasar el ramo. Y aquí como una segunda comprobación yo le podría decir, si juego todo el día y carreteo mucho, puede que no pase todo el ramo, ¿ya? Nuevamente, el I no determina orden. Entonces, si carretea mucho y juega todo el día, puede ser que no pase el ramo, ¿ya? Entonces, básicamente no afecta el orden. Y si estos dos no se cumplen, va a pasar una acción por defecto, que es tomar Coca-Cola con papas fritas, que es lo mejor del mundo, ¿vale? Entonces, así uno empieza a armar, como les decía, como tipos de mecánica, ¿ya? Aquí yo les puse un recordatorio, que es básicamente que cuando ustedes vean una I entre medio de estas comprobaciones, da lo mismo el orden. Ya da lo mismo el orden, como les decía, no afecta en nada. Pero si en algún minuto ven doble I, ya puede ser que esas dos acciones tengan que pasar al mismo tiempo. ¿Ya? Obviamente eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero eso también les puede ayudar para hacer a lo mejor otro tipo de mecánicas. ¿Ya? Lo otro que habíamos hablado, el tema de los inputs, ¿ya? Que también ayudan mucho para crear mecánicas, ¿ya? Como para empezar a hacer un juego.
¿Y qué son los inputs? Básicamente cualquier elemento que tú le puedas conectar a un dispositivo. El dispositivo básicamente donde tú vas a tener la programación. En este caso, si tuviéramos un computador, los inputs sería un teclado, un mouse, un control, un micrófono, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces cualquier cosa que entre al computador con información se conoce como input, ¿vale? Entonces en Unity, o sea, más que en Unity, como que en la programación, en este caso Unity, tenemos algo que son los axes, ¿ya? Los ejes, que son como, de alguna manera, como conocidos como los ejes universales, ¿ya? ¿Por qué se llaman ejes universales? Porque lo que les voy a mostrar ahora se aplica tanto para computador, se aplica tanto para smartphone, para tablet, para consolas, ¿vale? Como para muchos dispositivos. Y eso nos da muchas ventajas. ¿Por qué? Porque yo lo que programe bajo estos ejes, eh, la misma programación, como una sola programación, te va a servir para muchos dispositivos al mismo tiempo, ¿vale? Así que creo yo que es bastante cómodo, ¿ya? ¿Qué son los ejes? Básicamente una línea vertical y una línea horizontal. Como dice el nombre, la línea vertical se llama vertical y la línea horizontal obviamente es horizontal, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de estos ejes? Son estas cositas que yo les puse acá, ¿ya? Estos ejes básicamente están mapeando diferentes tipos de cosas. Están mapeando teclados, están mapeando joystick, también pueden estar mapeando pantallas touch, ¿ya? Diferentes tipos de elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo tomo un joystick o un teclado, da lo mismo, y aprieto, por ejemplo, la flecha derecha, solamente al apretar la flecha derecha, estamos diciendo que dentro del eje horizontal se activó el lado positivo de la flecha. Por ende, va a entregar un número positivo, que va a ser igual a 1, ¿ya? Si yo este control lo tiro hacia la izquierda, básicamente me va a entregar un número negativo bajo el eje horizontal, número negativo, por ende me va a entregar un -1. En cambio, si este control yo lo suelto, automáticamente ese eje me va a empezar a entregar todo el rato solamente números 0, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante, el eje horizontal se mapea, por ende, al mover una tecla o mover el joystick, muevo derecha, me tira número positivo, 1, muevo izquierda, me tira un número negativo, -1, suelto control, me entrega un número 0, ¿ya? Entonces ustedes se podrán imaginar que obviamente lo mismo que se cumple en el eje horizontal, también se cumple en el eje vertical. Si tiro la palanca hacia adelante o aprieto la W o la flecha hacia arriba, pasamos al eje vertical y me entrega un 1 positivo. Si yo tiro la palanca hacia abajo, me entrega un 1 negativo. Y si yo suelto la palanca o la tecla, básicamente también me va a entregar el 0, ¿vale? Entonces con eso se mapea rápidamente teclados, joysticks y otras cosas más, ¿ya? Obviamente como tengo estos dos mapeados, también detectan todas las diagonales que podamos hacer en mezcla. Porque si yo, por ejemplo, muevo la palanca en diagonal, básicamente le estamos diciendo que vertical está en positivo y horizontal está en negativo. Y como está leyendo ese mapeo, automáticamente me detecta la diagonal, ¿ya? Y así sucesivamente con todas las diagonales que se puedan básicamente mezclar, ¿ya? Entonces con eso ya ustedes se podrán imaginar que podemos empezar a mezclar condicionales, información de condicionales, y la información de las condicionales podemos agregarle como estos factores operadores lógicos, y a estos operadores lógicos yo también podría empezar a jugar con los valores de los ejes, ¿ya? Como acá por ejemplo, ¿ya? Si recuerdan la clase pasada, el void update, ya su gran como característica es que se ejecuta en este loop, ¿no es cierto? En este parseo del código, se ejecuta siempre. Por ende, está robando información todo el rato, cada FPS. Entonces, dentro del update, por ejemplo, yo podría crear ¿ya? Una variable de decimales, por ejemplo, float, y esa variable de decimales, que son float, le voy a poner el nombre h, ¿ya? En esa variable yo quiero guardar básicamente lo que me robe la información de horizontal y lo que me robe la información de vertical. Entonces, como pueden ver acá, dentro de la variable h, yo le estoy diciendo que un input
que es lo que estábamos hablando, se robe la información, getAxis recoja la información de un axis, en este caso del eje horizontal, ¿ya? Entonces, como está en el update, está todo el rato le está preguntando, horizontal, ¿qué número tienes? ¿Qué número tienes? ¿Qué número tienes? Si nadie está tocando nada, como les dije hace un segundo, el eje horizontal está en 0. Por ende, podríamos decir que en cada FPS, cada FPS, en la variable h, en el eje horizontal, se está guardando todo el rato el número 0. Está todo el rato 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En cambio, si yo tomo la palanca y la muevo hacia la derecha, está entregando un 1. Por ende, ese 1 se actualiza automáticamente en la variable h. Por ende, ese número va cambiando, ¿ya? Entonces, esa variable h todo el rato se va actualizando. ¿Por qué? Porque está en el update. Lo mismo con la variable b corta, ¿no es cierto? La v. Ahí está robando el eje horizontal vertical, ¿ya? Entonces, si yo no toco nada, la variable v básicamente está recibiendo 0, 0, 0, 0 todo el rato, 0, 0, 0, 0. Y en el minuto que yo muevo la palanca, cambia ese 0 a 1 y por ende ese 1 se va a guardar automáticamente en la variable b, o sea, v, y básicamente se va a actualizar hasta que alguien suelte el control y así sucesivamente. Eso se va actualizando todo el rato. Entonces, acá yo ya podría empezar a mezclar lo que les decía hace un minuto, los operadores más todo lo que podríamos hacer. Entonces acá yo le estoy diciendo que si h, que es el input horizontal, es mayor o igual a 0.1, ¿ya? Acuérdense que cuando nadie está tocando nada está en 0, está completamente 0. Por ende, si está en 0, este debug no se va a ejecutar porque nadie está tocando nada. Pero si yo activo el horizontal positivo, significa que ese número cambia de 0 a un número mucho más alto. Y si ese número más alto es mayor, aquí le estamos diciendo que si es mayor a 0.1, se va a ejecutar la orden que yo le diga. Por ende, por consola va a decir diga hola, ¿vale? Y como una segunda comprobación, yo le estoy diciendo si h es mayor o igual a 0.1 menos 0.1f, por ende va a detectar otro tipo de valor. Y si muevo la palanca bajo ese eje y se genera un número mayor o igual a ese valor, va a decir el perro salta. ¿Ve? Entonces, con eso yo puedo ir preguntándole a la variable h, oye, ¿eres mayor que esto? Y también le puedo preguntarle a la variable v, ¿eres menor o igual a algo? Y en base a esa información yo le puedo empezar a dar órdenes, ¿vale? También aquí yo les puse un dato bien interesante. Cuando nosotros llamamos el getAxis, nosotros podríamos llamar dos tipos de getAxis. El getAxis normal, que es el que está acá, por ejemplo. Ustedes cuando colocan getAxis, básicamente nosotros estamos robando todos los decimales de ese input. Eso significa que estamos robando el 0 hasta el 1 y pasando por todos los decimales. O el 0 y el menos 1 y pasando por todos los decimales. Ya como que el getAxis roba todos los decimales. Todo. En cambio, el getAxisRow no roba todos los decimales. Básicamente el getAxisRow solamente roba los números enteros. Te está robando el 0 y te está robando el 1 y el menos 1. Nada más que eso. Ahora, esto técnicamente, ¿de qué te puede servir? Porque a lo mejor estaréis pensando, bueno, ¿de qué me sirve eso? Yo creo que eso te puede servir básicamente un poco de cómo queréis que se mueva tu personaje o algún objeto. ¿Ya? Si tú quieres que tu objeto se mueva de una forma como súper fluida, te sale mucho mejor robar los decimales, porque ahí estamos pasando por todos los números, por ende el incremento es mucho más visual. El incremento del movimiento es como una aceleración de alguna manera, ¿ya? Por decirlo, no es que sea una aceleración, pero básicamente puede generar una especie de efecto. En cambio, si queremos que el movimiento sea brusco y sea mucho más automático, mucho más rápido, sin necesidad de pasar por cosas lentas, así llega y pasa, muy brusco, bajo esa lógica te recomiendo que le coloques getAxisRow, porque como pasa de 0 a 1 de forma inmediata, el movimiento es mucho más brusco, ¿vale? Así que no es que ninguno sea mejor que otro, para mi gusto yo creo que básicamente tiene que ver con cómo quiero que se vea o se siente el control de este objeto, ¿vale? Entonces, frente a eso, después de eso hicimos unos ejemplos, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo aplicando lo que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, acá como ejemplo vamos a hacer que un cubito básicamente se mueva, ¿ya?
¿Cómo se crea un cubito? Vamos acá a Unity, le decimos Game Object, 3D Object y le decimos Cube. ¿Ya? Ahí se crea el cubito. ¿Ya? Si yo quiero que el cubito sea más grande, yo puedo apretar la tecla acá, puedo apretar la tecla R, ¿ya? Puedo escalarlo hacia los lados, si tomo el centro también lo puedo hacer más grande, ¿ya? Si aprieto la W, puedo moverlo hacia el eje que nosotros queramos, ¿ya? Y si aprieto la E, puedo rotarlo en los ejes que yo quiera, ¿vale? Y si quiero solamente selección, puedo apretar la letra Q, ¿ya? Y si me quiero acercar, ¿no es cierto?, en la ventana Viewport, ya básicamente con el zoom es una opción, ¿ya? Si ustedes aprietan, yo ahora estoy en Mac, por ende aprieto Option y botón del mouse derecho, me puedo acercar y acercar. Creo que en Windows es Alt, ¿no? Ahí me confirman cuál, no me acuerdo si es Alt o Control, pero por lo menos en Mac es Control, ¿ya? Si aprieto Control y botón primario, puedo orbitar, ¿vale? Y si aprieto Control, botón del medio, puedo hacer el track, ¿vale? Así que eso. Si de repente, por ejemplo, ustedes pierden un objeto, por ejemplo, están súper perdidos, no encuentran nada y apretan acá en el hierarchy, ¿ya? Y yo me quiero centrar en un objeto, ustedes simplemente seleccionan el cubo, ahí se me cambió el nombre, le voy a poner cubo, ahí está. Seleccionamos el cubo y básicamente en el viewport, tú pones el mouse dentro del viewport y apretas la F, ¿ya? Eso va a ser el framemet, que básicamente la cámara se va a acercar al objeto seleccionado, ¿ya? Así que con eso es muy fácil de repente encontrar objetos. Lo seleccionáis en el hierarchy, apretáis F y la cámara va automáticamente al objeto, ¿ya? Acá en nuestra ventana Project, ya como vamos a tener todo ordenadito, voy a crear una carpeta, ¿ya? ¿Cómo se crean las carpetas? Clic derecho, Create, Folder, ¿ya? Y a esta carpeta le vamos a poner el nombre códigos, ¿ya? Yo tengo la manía de escribir todo con mayúsculas por un tema de manía, ¿vale? Entonces ahí creamos la carpeta códigos. Acuérdense que cada vez que ustedes crean una carpeta en Unity, ¿ya? En su carpeta de proyecto se actualiza, ¿vale? ¿En qué lado? En la carpeta asset, ¿ya? En cambio, si yo la carpeta la creo en el escritorio de mi proyecto y creo una carpeta dentro de la carpeta asset, directamente en mi escritorio, se me va a actualizar inmediatamente también en Unity, ¿ya? Acuérdense que todos los elementos que trabajemos en un juego, por ejemplo, modelos 3D, fondos, música, videos, elementos 2D, todos esos elementos que son los assets, se guardan dentro de tu carpeta de proyecto, en la carpeta asset, y tú los vas a ver directamente acá en Unity. Ya no es necesario importar ni nada menos. Los dejas ahí y se te actualiza automáticamente en Unity, ¿ya? Entonces entramos a la carpeta, le damos doble clic y voy a crear un código, ¿ya? ¿Cómo se crean los códigos? Le decimos clic derecho, Create, y como pueden ver acá dice C# Script, ¿vale? Damos acá y le damos un nombre a nuestro código. Yo, por ejemplo, le voy a colocar personaje, ¿ya? Enter. ¿Cómo se abre un código? Porque si ustedes no hacen nada y tienen el código seleccionado, al lado derecho, en la ventana Inspector, van a ver que nosotros tenemos la habilidad de ver el código. Como pueden ver acá, yo solamente teniendo el código seleccionado, yo ya puedo ver y leer el código. Pero no puedo modificar el código, ¿ya? Solamente Unity te permite leerlo. ¿Cómo se modifica o se crea un código? Simplemente ustedes le dan doble clic. Y cuando le dan doble clic, van a ver que automáticamente se abre Visual Studio, ¿ya? Si es que en alguna vez no le está funcionando eso, ¿ya? Que le hacen doble clic o notan que Visual Studio no está funcionando bien o tiene algún tipo de problema, recuerden que tienen que ir a las preferencias de Unity, ¿ya? En Mac tienen que ir a Windows Preference, en Windows, si no me equivoco, es Edit Preference, ¿vale? Y en las preferencias de Unity, recuerden que tienen que ir acá en External Tools, en la selección de External Tools, y aquí se tienen que asegurar en External Script Editor que esté seleccionado Visual Studio, ¿vale? Entonces con eso, básicamente todo lo que escribas en Visual Studio vas a poder vincularlo a Unity y vaya a poder ver variables y va a estar todos los comandos como vinculados y va a ser mucho más fácil el proceso, ¿vale? Entonces, vamos a hacer que un cubito se mueva, ¿ya? Como vimos las clases pasadas o las reuniones pasadas,
existen los métodos y existen los atributos, ¿vale? Entonces podríamos crear un atributo. Para nosotros los atributos podemos ir creándolos sin problema mediante variables. Entonces, si yo quiero que un cubito se mueva, mi atributo, por ejemplo, podría ser la velocidad. ¿A qué velocidad yo quiero que se mueva el cubito? Esa velocidad yo todavía no la tengo clara. No sé a qué velocidad quiero que se mueva el cubito. Por ende, como no sé todavía, yo podría crear una variable pública. Acuérdense que las variables públicas se pueden modificar desde Unity o también a través de otros códigos. Entonces yo podría crear una variable pública. Entonces ahí podría escribir public. Y esta variable pública le pongo velocidad para después cuando vea el cubito a ir jugando con el número para ver qué tan rápido o qué tan lento se mueve el cubito, ¿ya? Entonces voy a crear una variable float, ¿ya? ¿Por qué float? Porque básicamente los float guardan decimales, por ende puedo ir jugando con la velocidad de estos números para que el cubito se vea a una velocidad como incrementada, ¿ya? También le podría poner un int, pero a lo mejor, obviamente, como son números enteros, lo puede estar golpeando muy fuerte y los movimientos van a ser mucho más toscos, ¿ya? Entonces le pongo acá public float y le vamos a colocar velocidad. Le voy a poner velocidad, ¿no es cierto? Velocidad del cubo, ¿vale? Y le coloco punto y coma, ¿ya? Como pueden ver, creé una caja, una variable caja que es float y es pública. Y no le rellené sin ninguna velocidad. Ahora yo también podría ponerle es igual a 0.5f y básicamente cuando vaya a Unity en la cajita de velocidad cubo ya va a estar esa información. Pero vuelvo a repetir, si es que tú no sabes qué velocidad le quieres dar, no le coloques nada y ese número se lo podemos colocar directamente en Unity, ¿vale? Así que súper bien. En este ejemplo que estamos haciendo ahora, no es necesario ocupar el start, porque no lo vamos a ocupar. Entonces, por ende, si hay algún método que no quieres ocupar, usted lo selecciona y lo borra, ¿ya? No es que nosotros tengamos por obligación tener todos los métodos, ¿vale? Así que lo puedes borrar, no hay ningún problema. Entonces, ya tengo el atributo, por ende ahora voy a crear el elemento para que este cubo se mueva. Entonces, como vimos un poquito en el otro ejemplo, podría crear una variable float que le voy a llamar h y dentro de esa variable h yo quiero guardar toda la información del input horizontal. Entonces, ¿cómo era? Input, ¿no es cierto? Con mayúscula, punto, getAxis, como pueden ver, ahí está el getAxis y ahí está diciendo lo que hace. Y ahí está el getAxisRow y ahí también sale lo mismo que estábamos hablando. ¿Ya? En este caso voy a ocupar el getAxis normal, abre y cierra paréntesis, punto y coma. Y acá adentro le habíamos dicho que guarde la información de horizontal. ¿Vale? Horizontal. Perfecto. Entonces ahora, por cada FPS o por cada vuelta del bucle, todo lo que esté en el eje horizontal va a quedar guardado en el eje H. ¿Ya? También vamos a guardar acá, vamos a crear otra variable que vamos a poner B, que va a ser para el eje vertical, y le vamos a decir que el input que queremos ir robando, lo mismo arriba, el eje que quiero ir robando, básicamente me queda el vertical, porque el horizontal ya se está guardando en H. ¿Ya? Entonces acá le vamos a colocar que guarde básicamente la información de vertical. ¿Vale? Súper. Entonces ya tengo las dos informaciones que se están guardando, cada una en su variable. Pero yo lo que quiero es que esta información se aplique en un cubo, ¿vale? Y un cubo básicamente es una figura tridimensional. Eso significa que tiene el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, ahora podríamos estar pensando cómo esta información de horizontal y vertical, que básicamente es un objeto que tiene dos elementos, podríamos decir que X y Z, se lo puedo aplicar al cubo, ¿vale? Entonces hay una forma, hay muchas formas, yo les voy a mostrar una, no es la verdad absoluta, es solamente una forma que es bastante corta y funciona bastante bien. Hay una variable que se llama los vectores, ¿ya? Cada vez que ustedes vean vector, básicamente es que ocupa los vectores que son X y Z, ¿ya? Si ustedes ven un vector 2, básicamente estamos hablando de X y Y, ¿ya? Básicamente mundos 2D o vectores 2D. Cuando hablamos de vector 3, básicamente tiene toda la información de tres vectores, que en este caso podría ser, o sea, es X, Y y Z, ¿ya?
En este caso, como un juego, este cubito es tridimensional, podría perfectamente ocupar un vector 3, ¿ya? Para que el cubo se mueva en 3 ejes, ¿ya? Y como ven acá, yo al seleccionar el cubo y vamos, por ejemplo, al transform, como pueden ver acá, ese cubo tiene, como les decía, 3 ejes, ¿no es cierto? Tiene la posición, ahí está el position, de X, Y Z. Entonces, si yo de alguna manera quiero mover este cubo, ¿no es cierto? Este cubito que está acá, si yo lo muevo en los diferentes ejes, básicamente sería lo mismo que yo acá, por ejemplo, en la posición en X, yo tomara eso y le moviera ese número, ¿vale? Al mover ese número, se mueve el cubo hacia el lado, ¿no es cierto? Porque es el eje X. Lo mismo hacia arriba, ¿no es cierto? Si muevo ese número, se mueve el cubo arriba hacia abajo. Y si mueve Z, obviamente para adelante y para atrás. Pero ustedes se pueden imaginar que yo no voy a estar moviendo esos números en un juego. Básicamente el jugador va a estar moviendo eso con el teclado o con un joystick, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago el traspaso de toda la información que me estoy robando que se le aplique directamente al cubo, específicamente a esos elementos que yo acabo de demostrarte, ¿ya? Para eso nosotros estamos ocupando el vector 3, ¿ya? Porque toda la información que yo estoy guardando en H y toda la información que yo estoy guardando en, ¿cómo se llama esto? En I, básicamente yo se lo voy a guardar dentro del vector 3, ¿ya? Porque si yo esa información no se la guardo dentro del vector 3, ahí nosotros nos podríamos estar preguntando, bueno, ¿cómo le paso esta información al cubo? Si ese es el problema, ¿cómo se la pasamos? ¿Vale? Entonces, ojo con eso. Entonces acá le vamos a decir, vamos a crear una variable vector 3, esta caja guarda X, Y Z, y le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, yo voy a poner nombre dirección, ¿ya? Ahí usted le puede poner el nombre que usted quiera, ¿ya? Es solamente un nombre. Y esos vectores, que son X y Z, los voy a reconfigurar. ¿Con qué los voy a reconfigurar? Con la información que yo quiero, ¿ya? Que en este caso es horizontal y vertical. ¿Cómo se reconfiguran los vectores X y Z? Simplemente usted coloca acá new vector 3, abre y cierra paréntesis, punto y coma. Con esta sintaxis de new vector 3, básicamente nosotros estamos como reconfigurando los vectores con los valores que tú le quieras dar, ¿ya? Entonces, el eje X, ¿ya? El eje X de los vectores, yo quiero manejarlos con H. Entonces pongo la H ahí. ¿Y qué era H? El eje horizontal. Después, coma. Viene X, después viene Y, el eje Y. En este caso, yo no estoy haciendo que el cubo salta, no que salte o suba hacia arriba, no le estoy diciendo nada de eso. Por ende, por ahora, yo le podría decir 0, porque no quiero afectar ese eje todavía. Pero sí quiero afectar que se acerque y se aleje, que es básicamente el eje Z. Y el eje Z yo lo voy a manejar con la B corta, con la V, ¿vale? Entonces con eso le estamos diciendo que este nuevo eje, estos tres nuevos ejes, X y Z, hacia el lado los va a manejar horizontal, hacia arriba no quiero nada todavía, y hacia adelante y hacia atrás lo va a dejar B, ¿vale? Entonces con eso estamos como reconfigurando los vectores. Entonces como yo ya tengo reconfigurado los vectores, lo único que me queda por hacer es decirle que estos vectores van a hacer que el cubito se traslade, se mueva, ¿vale? Entonces, como les mostré acá, ¿cómo hago eso? De alguna manera, por código, me tengo que meter al transform, porque el transform está haciendo que el cubito se mueva, genera esta traslación. Entonces, ¿cómo me puedo meter ahí? Muy literal, lo único que podríamos hacer es escribir el nombre transform, ¿ya? Y si yo aprieto punto, usted se va a dar cuenta que uno puede entrar a muchas opciones del transform, muchas. Como pueden ver está position, está name, hay millones y millones, o sea, no millones, pero hay muchas opciones, ¿ya? Hay una de estas opciones que se llama translate, ¿ya? Como pueden ver acá, la opción translate nos permite mover la transformación, ¿no es cierto?, en una dirección y una distancia de traslación, ¿ya? Entonces, eso es bien interesante porque en translate nos permite básicamente que un objeto se mueva de punto 1 a punto 2, ¿vale? Porque mucha gente piensa que también podríamos nosotros entrar al position, ¿ya? Pero cuando tú entras al position, básicamente tú estás cambiando un número, pero no le estás diciendo
muévete de punto A a punto B, ¿ya? Básicamente le está cambiando el valor. Pero cuando entras al translate, le estás diciendo que de punto A a punto B genere esa traslación, ¿vale? Entonces, le decimos que dentro del transform vamos a ocupar la propiedad translate, ¿ya? Entonces, dentro del translate le vamos a decir que esa traslación se genere en tres ejes, X, Y y Z. No tengo que reconfigurar esa traslación de X y Z porque esa información ya la tengo guardada. Ya tengo guardada la información de X y Z, la tengo dentro de dirección. Por ende, yo le podría decir que esa traslación se genere mediante toda la información de dirección, que básicamente es X y Z, ¿ya? Hasta este punto, si yo guardo el código, ya aprieto control S para guardar el código, y si yo voy acá, vuelvo a Unity, selecciono el cubo y yo tomo el código y se lo arrastro al cubo, te vas a dar cuenta que ahí está velocidad, ¿ya? Ahí aparece automáticamente la variable velocidad cubo, ¿ya? Y como era una variable pública, actualmente está en cero, ¿ya? Porque acuérdense que creamos una variable pública y no la rellenamos con nada, por ende está en cero, ¿ya? Si yo acá, por ejemplo, le pongo un valor, por ejemplo, le pongo el valor de 15, y aprieto play, en teoría debería moverse el cubo, en teoría. Veamos si es así, ¿ya? Si yo aprieto las teclas, como pueden ver, ahí se empieza a mover. Pero si se dan cuenta, se fue para cualquier lado y de hecho se perdió el cubo, no sabemos qué pasa. Básicamente como que explotó, ¿no? Como que no sabemos qué sucede. ¿Por qué pasa ese fenómeno? Porque básicamente le estamos diciendo que por cada FPS, este elemento dentro de la transformación se empieza a trasladar, ¿no es cierto? Bajo la información de dirección, ¿ya? Que eran básicamente toda la información que está entrando por el eje horizontal y el eje vertical. Y como esto está en el update, se está multiplicando a una velocidad que no tiene ninguna lógica. Ninguna lógica, ¿ya? Como vimos obviamente en el video anterior y en la clase anterior, el update va a una velocidad que no tiene control. Por defecto no tiene control, se va incrementando de una forma grotesca, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer ahora, que esta traslación de la dirección que se está guardando en el eje Y Z vaya teniendo una especie como de orden, como de que algo regule este movimiento, como ordenarlo, ¿vale? Entonces para eso lo que primero podríamos hacer es regularlo. Entonces lo vamos a regular. ¿Cómo se regula? Bajo una propiedad que se llama time.deltaTime. Entonces, la información de dirección usted lo va a multiplicar por time, ¿vale? Y dentro de las opciones de time vamos a buscar una opción que se llama deltaTime, ¿ya? Si guardamos el código ahora y volvemos acá a Unity y le colocamos play, mira lo que pasa. Yo ahora aprieto y como puedes ver, ahora el cubo se mueve. El cubo se está moviendo. Estoy apretando las teclas, por ejemplo la A, la S y la D y la W y se mueve. Si yo aprieto las flechas del teclado, también se mueve. Pero tú me vas a decir, se mueve muy lento. Subámosle la velocidad del cubo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en vez de 15 le voy a colocar 30. Aprieto Enter, vuelvo para acá y muevo las teclas y como pueden ver, se mueve igual de lento. Básicamente la velocidad del cubo no está afectando en cómo se mueve el cubo. ¿Por qué pasa eso? Por algo bastante obvio. Como ven acá, la variable está creada acá arriba, pero nosotros en la traslación no la estamos ocupando en ningún momento, ¿ya? Pero sí estamos regulando esa velocidad, ya la estamos regulando, la estamos ordenando. Entonces lo único que deberíamos hacer ahora en teoría es agregarle la velocidad. Entonces, ¿cómo podría ser? Que a la dirección lo multiplico, ¿no es cierto? Lo multiplico por la velocidad del cubo y la velocidad del cubo lo multiplico por un time delta time. Entonces, como pueden ver, la información de dirección le va a empezar a multiplicar el número que yo le diga y esos dos, ¿no es cierto? Que es el número que entra por los axis más el número que yo le digo, esos dos se van a multiplicar y esos dos que se van a multiplicar se van a multiplicar por este regulador como de orden, este time delta time que regula bajo un orden de procesamiento, ¿vale? Entonces guardamos el código. Por ende, ahora vamos a partir el cubo por un número 15
Bueno, en este caso le voy a poner 10 para que no parta tan rápido, ¿vale? Le voy a poner 10 para que no parta tan rápido. Le colocamos play y si movemos ahora, como pueden ver, el cubo se mueve mucho más rápido. Y como pueden ver, puedo ir hacia los lados, puedo ir hacia adelante o hacia atrás. Y si aprieto las diagonales, me detecta todas las diagonales que yo le vaya diciendo. Y si este número 10, por ejemplo, lo cambio a 30, y como pueden ver, ahora se mueve mucho más rápido. ¿Ven? Entonces, básicamente ahora sí podemos ir regulando la velocidad del cubito como a un cierto orden. Más encima me entrega toda la información de todas las diagonales, tanto con el teclado W, S, A y D, también con las flechas. Puedo ocupar cualquiera de los dos. Y si le conecto un joystick al computador, también podría empezar a moverlo con la palanca del análogo, ¿vale? Entonces, como pueden ver, es algo bastante lógico, pero no puedo negar que al principio es bastante difícil. Ya uno al principio cuesta mucho ir relacionando qué coloco, qué no coloco. Así que si al principio, vuelvo a repetir, puede sonar un poco chino, es normal, es completamente normal, pero también no les puedo negar que entre más vayan haciendo código, uno también se va aprendiendo como ciertas fórmulas. Así que eso, ya espero que les guste el video. Obviamente si tienen una duda me pueden decir, pero eso es lo que habíamos visto y con este video lo estamos repasando. Así que eso, que estén muy bien. Chao, chao.